Muy buenas noches, queridas amigas, hermanas. Doy gracias a Dios de verdad por cada uno de ustedes, por la fidelidad en este curso. También las que van mirando las grabaciones. Me agrada cada semana cuando veo en la encuesta la cantidad de personas que siguen con nosotros en vivo y cuando no pueden en vivo por la grabación. Es una bendición. Y les quiero recordar que si están mirando la grabación, si tienen una pregunta o si desea conversar más sobre un tema, siempre me pueden escribir por WhatsApp, ¿ok? Bueno, queridas, empezamos. Hoy día vamos a estudiar el sexto mandamiento y vamos a ver cómo con todos sus mandamientos, cómo Cristo cumplió este mandamiento en nuestro lugar. Pero primero, queridas, vamos a empezar en oración. Oremos, amigas. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre nuestro estudio de hoy. No lo hacemos confiando en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender, para creer, para atesorar lo que nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amadas hermanas. Empezamos. Vamos a empezar analizando qué es el sexto mandamiento. Entonces, busco su participación, por favor, en el chat o también con el micrófono abierto o con la mano arriba. La primera pregunta es, ¿cuál es el sexto mandamiento? ¿Quién puede decirnos cuál es el sexto mandamiento, amigas? Josefina, adelante. El sexto mandamiento es no cometerás adulterio. Muy bien, excelente. Y lo encontramos en Éxodo 20, versículo 14. 14. Muy bien, amiga. Y como hemos visto con los mandamientos, bueno, eran dados por Dios a Moisés, a la nación de Israel, pero también podemos ver el sexto mandamiento en el Nuevo Testamento también. Entonces, por eso sabemos que todavía es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Quién puede leer, por favor? Busco una voluntaria. ¿Quién puede leer el texto de Mateo 5, versículos 27 a 28? Melissa, adelante. Adelante, Usted amiga. han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya adúltero con ella en su corazón. Amén. La palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver Jesús mismo mostrando que el sexto mandamiento todavía aplica a nosotros, todavía es su voluntad para nosotros. Y Jesús enseña que el sexto mandamiento no es simplemente una acción de nosotros, también podemos quebrantar este mandamiento en palabra, en pensamiento, en palabra y en obra. Viene de nuestras mentes, de nuestros corazones. Aquí Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces podemos ver la profundidad del pecado, ¿cierto? No está simplemente en la acción, empieza en el corazón, en la mente, entra por los ojos a veces. Entonces, amigas, podemos ver esta verdad no solamente para el sexto mandamiento, pero como en todos los mandamientos, alcanza nuestros pensamientos también. Y eso nos muestra, como hemos visto, que la ley es un espejo, ¿cierto? Nos muestra nuestro pecado. Y todos los seres humanos entonces hemos quebrantado este mandamiento, solteros o casados, divorciados o casados por décadas, jóvenes, ancianos, todos nosotros hemos quebrantado el sexto mandamiento. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza y la esperanza está en Cristo. Y la esperanza también está en el Espíritu Santo que nos guía y que nos ayuda a cumplir o no cumplir, podemos decir, ser guiado, mejor dicho, por el sexto mandamiento.
Y vamos a ver una historia de la palabra de Dios que nos da un gran ejemplo de alguien que amó a Dios ante todas las cosas y corrió de la tentación. Entonces, amigas, busco un resumen, por favor, de ustedes. ¿Quién puede dar un resumen de la historia de Génesis 39? ¿Qué ocurrió en Génesis 39? ¿Alguien sabe? Andreina, adelante. La profesora, lo que narra Génesis 39 es la historia de José, que narra Mm, cuando él siendo esclavo en Egipto, está en la casa de su amo Potifar, él prospera en esa casa, es decir, se vuelve un esclavo de toda la confianza de su amo, debido, por supuesto, que a la bendición de Dios. Y él llega a ser mayordomo de esa casa, pero sin embargo, la esposa de su amo, de Potifar, comienza a acosarlo, podríamos decir así, a desearlo, a querer ujú, que él se acueste con ella. ujú, Entonces, debido a este rechazo que ujú, le hace José, ujú, porque José la rechaza por la fidelidad, primero por el amor y el respeto que le tenía a Dios, y en segundo por la fidelidad que le tenía a su amo. amén. Entonces él decía que no podía incurrir en esto porque iba a ser un pecado, por decir doble, pues no, iba a fallar a Dios, iba a fallar a su amo que le había dado toda la confianza. Entonces ocurre que ella lo acusa falsamente en un intento de supuestamente un intento de violación. Y lo que resulta que José va preso debido a este rechazo. Pero en ningún momento, por él ser obediente y cumplir con la voluntad de Dios, en ningún momento Dios le abandonó estando preso. Y él se convierte en uno de los líderes, por decir así, en esa cárcel, debido a todas las bendiciones que Dios le dio por ser Amén. obediente. Y Dios nunca le dejó. Muchas gracias, amiga. Excelente resumen. Sí, aquí el ejemplo que tenemos en José es hermoso porque es el Espíritu Santo que crece en nosotros el fruto de dominio propio. Y podemos ver el dominio propio de José en este texto, ¿cierto? Y podemos ver su motivación también. Él dijo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Entonces, él no estaba obedeciendo porque sentía como sería un castigo después. Bueno, llegó a un castigo al caso, ¿cierto? Por Potifar. Pero estaba obedeciendo en su amor a Dios. ¿Cómo puedo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Mira el respeto que él tiene para Dios. Y eso es lo que nosotros deseamos también, ¿cierto? Amar nuestro Dios, desear tanto respetarle, obedecerle, hasta que como José dejó su manto en las manos de la esposa de Potifar, y José salió corriendo. Eso es lo que deseamos hacer nosotros también, ¿cierto? Correr, huir de las tentaciones en el mundo. Entonces, queridas, aquí podemos ver am, los actos de José y nos hace pensar en nuestros actos también. Cómo deseamos obedecer. Y regresamos a algunos puntos claves que hemos visto en este curso. Obedecemos no porque estamos bajo la ley. Dios no desea que obedecemos bajo la ley. Dios desea que obedecemos bajo su gracia, por su amor. Entonces, este texto que está en la pantalla es de Corintios 5, versículo 14 a 15. Nos muestra la motivación que Dios desea. Dice aquí, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Amamos porque Él nos amó primero. Él es nuestra motivación. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, amigas, por la fe, tenemos la vida de Cristo, su muerte y su resurrección que nos cubre.
Entonces, dice acá que Él murió por nosotros, entonces todos murieron. Por la fe, nosotros hemos estamos muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Su vida es dado a nosotros. Entonces, como ya tenemos la victoria, ya tenemos la salvación, ¿para quién vivimos? ¿Verdad? Para Él que murió y resucitó por nosotros. Entonces obedecemos porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así. También descansamos, amigas, en la verdad que Cristo obedeció al sexto mandamiento en nuestro lugar. Cada vez que hemos pecado contra este mandamiento, cada vez que vamos a pecar contra este mandamiento, en pensamiento quizás, en cualquier forma, cuando acercamos a Dios con corazones contritos, Dios nos perdona y nos da su perfección. Y recordamos a Hebreos 7, que demuestra el perdón que tenemos en Cristo, el perdón completo que tenemos en Cristo. Dice el texto que Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. No, Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Es decir, queridas, que una sola vez Cristo murió pagando el precio de nuestro pecado. Una sola vez Cristo vivió la vida perfecta para nosotros, dándonos su obediencia. Ya hecho es. Entonces, Dios, Jesús, nos salva de todos nuestros pecados, también nos salva de cuando quebrantamos el sexto mandamiento. Entonces, ¿ahora cómo vivimos? Bueno, el amor de Cristo nos motiva, ¿cierto? Los solteros pueden vivir contentos, pueden vivir castos, como José en Génesis 39. También pueden agradecer a Dios por su estado. Y si llega a matrimonio, pueden recibirlo como un don de Dios. Los casados podemos buscar amar a nuestro esposo como Dios desea, reflejando el amor de Cristo en nuestra relación con nuestro esposo. Entonces, deseamos seguir el sexto mandamiento, sí o sí, pero no tenemos miedo porque Cristo nos ha dado libertad y ha perdonado nuestros pecados por la fe en Cristo. Somos una nueva creación. Entonces es el Espíritu Santo que nos va a guiar en obedecer este mandamiento. Hermana Yoli, adelante, querida. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si se puede perder la salvación Excelente y pregunta. si se puede. Siga. No, adelante, ¿qué más? Si se puede perder la salvación y qué más. Y cómo es que, y por ejemplo, cuando usted sabe que han visto tantos problemas en la pareja que uno deja de amar, si se vuelve a uno a enamorar nuevamente de su esposo. Muy bien, excelente. Vamos a contestar tu segunda pregunta más adelante en esta lección. Entonces, dejamos la segunda pregunta para más adelante. La primera Ok. pregunta, si se puede perder la salvación. Bueno, cuando consideramos lo que Cristo ha hecho, ya murió en la cruz, ya ha hecho su acto de justificación para nosotros. Tenemos el regalo de gracia. Entonces, no, cuando creemos en este regalo, cuando tenemos fe, dice Dios que estamos en la mano de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, claro que sí, podemos perder este regalo que hemos tenido porque estamos eligiendo rechazarlo. Y tenemos un ejemplo de eso en Saúl, en la palabra de Dios, que era creyente,
pero empezaba a rechazar la gracia de Dios hasta que no creía al final de su vida. Y hay muchos libros en el Nuevo Testamento, que hablan sobre nosotros podemos guardarnos en la fe. Y dice Dios, quédense en la palabra. Quédense en mi palabra, porque ahí está obrando el Espíritu Santo. Al bautismo, por ejemplo, la Santa Cena, por ejemplo. Quedamos en la palabra de Dios y cuando estamos en la palabra con fe, no tenemos miedo de perder la fe, porque confiamos que Cristo está obrando la fe en nosotros. Pero si yo decido negar Cristo, si decido decir que ya no creo, bueno, es mi culpa y estoy rechazando lo que Cristo ha hecho. Perdón, perdón, querida Iris, voy a pausar un poquito el micrófono y luego voy a ver si está bien mi respuesta. Yoli, ¿cómo está, querida Yoli? ¿Está bien mi respuesta? Sí, está bien, Ya, exacto, eso es lo que no entendía. ya, qué No, no sé, bien. a mí me han dicho, pero no me habían explicado cómo era. Ya, Que uno ya, podía perder la salvación. Sí, gracias. claro. Entonces, amigas, nosotros como creyentes en fe, nosotros no tenemos miedo de perder la salvación, porque estamos en fe, ¿cierto? Pero si nosotros elegimos no creer, ahí sí, claro, tenemos miedo, sí o sí. Pero aquí estamos y confiamos que Cristo está guiándonos. Iris, adelante, amiga, ahora sí. Ah, sí, pastora. Vemos que por esta misma fe que nosotros tenemos es que somos santos y somos apartados para Ujú, Él. Y ujú, cuando nosotros somos apartados para Él, lo creemos, ¿verdad? Porque una sola vez Él murió por ti, por mí y por la humanidad. El que ujú, quiera o el que no quiera elegir porque se le revele, porque tiene discernimiento X o Y, porque ya el Señor tiene escogido a sus santos, ya los tiene escogidos. Entonces, ya nosotros somos totalmente apartados, somos santos y solamente hay que creerlo porque la palabra lo dice, porque son escritos, inspiración de Él. Entonces, yo creo, de verdad que yo creo en todo lo que ha dicho, que somos apartados y mientras que nosotros creamos, estamos con Él. Y Él nos exacto. tiene, estamos con Él y Él con nosotros. Qué bello, Exacto, exacto, hermoso. amiga, exacto. Cuando confesamos que Cristo es el Señor, es evidencia que tenemos al Espíritu Santo. Estamos seguros, estamos en la mano de Dios. Si confesamos que Cristo no es el Salvador, bueno, estamos separándonos de Él, ¿cierto? Pero lo que dijiste está súper, súper buena. Confesamos que Cristo es el Señor, nuestro Salvador, está bien. Va a guardarnos en su fe, sigamos en su palabra. Josefina, adelante. Sí, es profundo el tema de si la salvación se pierde o algo. Ujú, Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, es ujú, por gracia, ujú, es por su obra, ¿no? Y entonces está del ser humano el querer tomar esa gracia o no. Una vez que tú la hayas tomado, que tú eres salvo y que tú has creído y te has arrepentido y que has hecho una convicción real y verdadera, pues la salvación se tiene que mantener porque Dios no es hombre, como dice, para mentir. ujú, eh, y, y él entonces se vería la salvación como falsa, en dado caso de que te la tenga que quitar cuando ya tú has sido salvo. Tú puedes caer, pero te vas a levantar porque el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos ese templo que debemos de cuidar, aunque te caiga el mismo Espíritu, te va a levantar, te va a restituir de nuevo, te va a regenerar de nuevo. Ya lo que Dios ha apartado para él, para su redil, ujú. no lo va a apartar el enemigo. Esa es Amén, mi amén, convicción y ese es mi... amén. Así es, querida. Sabemos que Dios nos da su gracia
por varias maneras. Murió en la cruz por nosotros, nos da su salvación por su evangelio en la palabra de Dios, en el bautismo, en la Santa Cena. Entonces nosotros sigamos aquí en la palabra de Dios, no tenemos miedo. Tenemos toda la confianza, vamos creciendo en la fe, no por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si yo Ujú. elijo cada día no leer la palabra, si yo elijo cada día, ahora no deseo ir a la iglesia o yo no deseo seguir teniendo una relación con Dios, estoy apartando, ¿cierto? Y allí no estoy viviendo en la gracia, estoy viviendo afuera de la gracia de Dios. Pero nosotros no tenemos miedo de eso porque estamos en la palabra. El Espíritu Santo está creciendo nuestra fe cada día. Gracias al Señor. Gracias al Espíritu Santo. Amén. Anabel, ¿desea comentar, querida? A ver, me desconecté un momento porque se me descargó el teléfono, pero bueno, ya estoy acá nuevamente. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo la hermana, solamente una inquietud. Escucho mucho el decir que la salvación se pierde, ¿no? Eh, yo tengo entendido y bajo mi convicción, la salvación no se pierde. Entonces, si quisiera, si me puedes, por favor, aclarar y reconfirmar este tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. Exactamente. Es que algunos dicen eso de una forma, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? A veces, cuando personas creen que la salvación es por la obra, dicen que, pero tenemos que hacer eso, porque si no lo hacemos, la salvación se pierde. Entonces están fijados tanto en qué tenemos que hacer nosotros para mantener la salvación. Es una falsa doctrina. En este caso están en lo incorrecto porque están diciendo que, pero tú tienes que, porque si no vas a perder la salvación. Olviden que la salvación es por la fe. Sí. Ujú, Entonces, nosotros, cuando tenemos fe, sigamos pecando. No somos perfectos, tenemos pecados, pero el Espíritu Santo está haciéndonos nuevos. Pero no es decir que somos en este mundo perfecto cuando llegamos al cielo, sí o sí. Entonces, eso es la lucha que tenemos cada día. Pero si yo peco mañana, ¿pierdo la fe? ¿Pierdo la salvación? No. La salvación de Cristo está por la fe, y si peco, Cristo me cubre con su perdón. Cada día ujú, puedo arrepentirme, cada día recibo ujú, su gracia, ¿cierto? Es, ujú, es el ritmo de un cristiano. Entonces, no tengo miedo que por mis obras yo voy a perder la fe. Pero sí, si yo empiezo a pensar que ahora no quiero creer en Cristo, ahora estoy pensando más en un otro Dios del mundo, ¿cierto? Una otra religión. Empiezo a estudiar más de otro tema, el Corán, por ejemplo, un otro Dios. Estoy alejándome de la verdad y yo estoy eligiendo negar a Cristo. ujú. Entonces, en este sentido, cuando no creemos, perdemos la fe que tenemos. Y eso es lo que podemos ver en Saúl, en la palabra de Dios. Empezaba como rey y luego podemos ver con su vida estaba separando de Cristo y al final se ve como no tenía la fe. Ujú, Pero eso es una decisión de él elegir no creer. No tiene nada que hacer con la obra, ¿cierto? Es si creemos o no. Entonces, como algunos hermanos comentaron, cuando tenemos fe genuina, cuando creemos que Cristo es nuestro Señor, deseamos crecer en la fe, ¿cierto? Deseamos conocerle más. Entonces, es un proceso que el Espíritu Santo está guiándonos. Es súper complicado, ¿no? Tenemos que rechazarlo para no tenerlo, porque el Espíritu Santo está dándonos todo para creer más de la palabra. Entonces, por eso no tenemos miedo nosotros, porque ujú. creemos, somos salvos. Somos salvos porque creemos en Cristo. No sé si contesté Amén. bien o no. ¿Está bien? Sí, 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 profe, muchas Ok. gracias. Gracias, gracias. Gracias.
Ok. Muy bien, amigas. ¿Otras preguntas, amigas? ¿Comentarios? Andreina. Sí, profesora, yo quería comentar con respecto a lo que acaba de decir de la salvación, si la perdemos, no la perdemos. Yo creo que Ujú. también es fundamental mencionar que si sabemos que tenemos una salvación, también debemos cuidarla. No quiero Claro, decir con esto que nos vamos a convertir en seres perfectos, porque nunca, nunca somos seres imperfectos, somos humanos. Pero cuando claro. somos conscientes, cuando somos totalmente conscientes, creedoras, conocedoras de la palabra, y somos conscientes las cosas que entristecen a Dios o las cosas que nos alejan eh, Exacto. de Dios, somos conscientes. ¿Qué debemos hacer? Huir de eso y cuidar Ujú, nuestra salvación. Así como ujú, cuando nos enamoramos, que queremos cuidar esa relación, tal cual hacerlo, esa relación con Dios y cuidarla sería huir de las cosas que estamos conscientes que están mal, que son pecados como este que estamos estudiando el día de hoy, que es el ujú. adulterio. Si bien es cierto, todos hemos caído en eso o en otros pecados ya mencionados en la Biblia, ya somos conscientes y entonces ya debemos cuidar de volver a caer en eso simplemente huyendo de allí. Y lo que estás diciendo, amiga, es un tema que encontramos de nuevo, de nuevo, de nuevo en el Nuevo Testamento. De hecho, estoy buscando el texto en 1 Timoteo 6, también en 1 Timoteo 1 también. Habla Pablo a Timoteo diciendo, presenta la buena batalla de la fe. ¿Cierto? Y la batalla de la fe no es una batalla de obra, no, es una batalla para guardar la sana doctrina que tenemos, guardar la fe que tenemos, cuidarlo también, porque estamos en una batalla, no contra la carne, estamos en una batalla contra el Amor diablo. mío, se me va. Amor, amor. Querida Iris, ¿estás bien, amiga? Ay, perdón, amigas. Espero que la hermana Iris está bien. Pero, Profesora, ay, vea, ajá, este es un tema tan hermoso, tan, tan, ajá, tan, 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 que vea, mire, ajá. hay gente que yo he visto, que le he vivido, que son, que están apartados totalmente, y Ujú, viven en el mundo, pero sabe que tienen fe. Y en el momento que tú le hablas de Dios, te lo aceptan, porque lo conocen y saben ujú, que su fe es algo que ni uno mismo sabe que cómo alimentar esa fe, pero la tienen o la tengo. Y son personas que están en el mundo, pero tienen fe. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos fe, ujú. que con esa fe nosotros somos salvos, que por esa fe es que alcanzamos las cosas, no por las obras que yo haga en este mundo. Pues, eso es lo que yo le decía a mis hermanas, porque yo estoy reclamando una casa de una herencia, y yo le decía a ella, si yo no acciono, mi fe es vana. ¿Por qué? Porque la fe es cuando tú concretas algo por fe, ¿verdad? Pero si yo digo, ay, no, es que yo tengo mucha fe, pero no veo, pero yo tengo que accionar también y creer, por supuesto, y pedirle a Dios porque Él es el que me va a amparar y Él es el que me lo dio ya me lo dio, en el mundo espiritual ya me lo dio. Ahí donde está errada. Yo también yo, porque soy humana y ando en un pasar. Tengo 70 años y soy feliz con las cosas de Dios y feliz, feliz porque se me reveló lo que es la fe en Dios. Puedo estar, como en estos días que usted hablaba, ay, ¿te puedes tomar una? Sí, yo me puedo tomar una, dos, tres, pero si me tomo 10 me rasco. Cerveza, claro, tengo sed, yo me las tomo como que si fuera agua, pero yo no me voy a tomar 10 ni una caja, ¿entiendes? Entonces, la fe.
es igual. La fe es por lo que tú tienes dentro de tu corazón que Dios ha depositado en ti. Tú lo tienes que alimentar. Cuando tú alimentas el Espíritu Santo, Él va a engrandecerse en ti. Mira, y basta, tú crees, no, que a mí no me van a ver, no, sí, a ti te van a ver, porque el que tienes adentro de ti es más poderoso que lo que tienes alrededor. Amén. Qué lindo. Gracias por sus comentarios, hermana Iris. Quiero aclarar que la fe salvadora es la creencia que Cristo es nuestro Salvador. Esa es la fe que salva. Cristo es mi Salvador. Se llama la fe salvadora, ¿cierto? Podemos crecer y deseamos crecer en esta fe. Pero la fe salvadora es una fe simple, que Cristo es mi Salvador, es creer en lo que Cristo ya ha hecho. Y un fruto de esta fe son nuestras acciones, nuestra obediencia. Pero la fe que salva es la fe que dice, Cristo es mi Salvador. Entonces, en 1 Timoteo 6, versículo 12, dice Pablo a Timoteo, presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que, bueno, Timoteo en ese texto estaba luchando contra la falsa doctrina en su ciudad. Y Pablo está diciendo a él, aférrate a la vida eterna, presenta la buena batalla. No estaba hablando de hacer obras para ganar la fe, para ganar la salvación. No, estaba diciendo, fíjate tus ojos en Cristo. No olvides de Cristo. No niegues a Cristo. No vas por otro lado por la falsa doctrina. No, cree en Cristo. Entonces nosotros también queremos alimentar nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Fijando nuestros ojos en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por su palabra. Y descansamos en su palabra. Bueno, amigas, perdón, tenemos que regresar al tema, pero ay, veo la mano de Annabel, perdón, Annabel. Escuchamos a Annabel y luego también regresamos al tema de sexto mandamiento. Adelante, querida. Ya lo logré. Gracias. Em, Solamente quisiera u- aclarar este tema, ¿no? Sabemos que la fe es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues el momento que ya el Señor fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y resucitó, pues sabemos que el Señor ya venció a la muerte, venció a Satanás también, ¿verdad? Y el momento que Jesús está eh, en la cruz, como dice en Isaías 53, también dice, Él se lleva ya nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestro dolor, ¿no? Y Exacto. sabemos que esta obra que hace Cristo, pues, con lo que esta acción de amor que Él hace, Él nos está perdonando el pecado de que tuvimos antes, el actual y el futuro. Amén, Entiendo así. amén. Entonces, lo que sí, cuando decimos que al ser esta obra tan santa de un Dios santo, 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 y que ya nos perdona los pecados, muchas veces tendemos a confundir y caer en el libertinaje de estar peca y peca, porque a veces tenemos pecados demasiado recurrentes. Entonces ahí Claro. quiere decir que de pronto no nos hemos arrepentido cuando le hemos pedido perdón al Señor. Entonces ahí también viene el tema de no solamente pedir perdón por remordimiento, sino por arrepentimiento. Y el arrepentimiento es eso, o sea, darle la espalda al pecado y no volver a hacerlo. Entonces, Claro. en conclusión, el pecado nuestro debe ser muy esporádico y no recurrente. Es lo que entiendo. Gracias, profe. Debe ser, es lo que deseamos, ¿cierto? Y el arrepentimiento genuino es un cambio, ¿cierto? Produce un cambio en nosotros. No es decir que vamos a ser perfectos,
pero nuestra motivación está cambiando, ¿cierto? Deseamos. Y algunos de nosotros luchamos con algunas tentaciones que son distintas que otras. Cada uno tiene su cosa. Es una lucha diaria que tenemos contra el pecado. Y no deseamos jamás pensar que nosotros en nosotros mismos podemos vencer esa tentación. No, necesitamos Ujú. ayuda y la ayuda es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la lucha es diaria y el cambio a veces es rápido, a veces no es rápido. A veces es una lucha que tenemos. Ujú. Entonces, cuando estamos en esta lucha, cuando fallamos, am, cuando repetimos de una forma genuina, confiamos en el perdón de Dios. Pero la fe no nos permite actuar como deseamos. Recordamos lo que hemos visto en el texto de Corintios, ¿cierto? Aquí dice, a ver, perdón, aquí está, no, aquí está, que el amor de Cristo nos debe actuar así, pero más adelante dice, Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Ujú. Entonces, si caigo en pecado, yo no voy a decir, ay, qué pena, Liz, tú lo hiciste de nuevo, estás perdiendo la salvación. Eso no es fe. Si yo caigo en pecado y digo, de nuevo, Liz, tú lo hiciste, ¿cómo? Señor, perdóname. Ujú. Necesito tu ayuda, necesito tu ayuda, dame fruto de la fe para que puedo no caer tanto en esta tentación. Esta es fe, porque estoy buscando en Cristo lo que no tengo yo. Amén. Entonces, eso es un acto genuino que Cristo puede ver en nuestros corazones. Gracias, profe. Gracias, amiga. Bueno, amigas, vamos adelante. ¿Qué protege el sexto mandamiento? Recordamos que Dios es un Dios de amor. Entonces, este mandamiento tiene propósito y está protegiendo aquí Dios al matrimonio. Porque de verdad, el matrimonio no es de este mundo, el matrimonio es de Dios. Desde el jardín de Edén, Dios estableció el matrimonio. Podemos verlo acá en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se uniría a su mujer y serán una sola carne. Dios mismo nos creó, claro, y estableció el matrimonio. Y también es su voluntad para nosotros, porque podemos verlo en el Nuevo Testamento también. Aquí está Mateo 19, versículo 6. Y que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es de Dios. Y acá podemos ver también que ese matrimonio está entre un hombre y una mujer, ¿cierto? El matrimonio de Dios es entre un hombre y una mujer. Es un compromiso ante Dios y también delante de la sociedad. Es un compromiso público que hacemos para vivir según lo que Dios desea para nosotros. Entonces, cuando consideramos como el sexto mandamiento está protegiendo al matrimonio, notamos la importancia del matrimonio. Y sí o sí hay bendiciones que vienen en el matrimonio. Voy a mencionar algunos, hay muchos, pero voy a mencionar algunos. La compañía, ¿cierto? En el jardín de Edén, Dios miró a Adán y estaba solito, Adán. Y Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que le dio una pareja adecuada. Entonces la compañía es una bendición de matrimonio. El amor sexual también es una bendición de matrimonio. El libro de Cantar de los Cantares es un libro del Antiguo Testamento. Celebra la manera pura y de una manera pura y poética el amor sexual que está en un matrimonio. Este tipo de amor es un regalo de Dios.
También, claro, hijos son bendiciones del matrimonio. Por eso somos creados hombre y mujer, ¿cierto? Tenemos un propósito, en nuestros cuerpos también. Los niños son un don de Dios. Ahora cabe señalar que que la soltería también es una bendición de Dios. La lección de hoy no está basado en eso, pero podemos encontrar en la palabra de Dios que hay bendiciones en la soltería también. Pero ahora estamos hablando sobre el matrimonio nomás, porque estamos hablando sobre el sexto mandamiento y lo que está protegiendo. Entonces, amigas, ahora vamos a conversar un poquito sobre, am, bueno, hoy en día tenemos mucho la unión libre, ¿cierto? Cuando personas desean vivir en pareja sin el matrimonio. Está, bueno, en casi todo, en todos los países, ¿cierto? Creencia que es mejor vivir con alguien y no hacer un compromiso con ellos de matrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido la unión libre fuera del matrimonio, en qué sentido destruye tu comunión espiritual con Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué sentido la unión libre fuera del matrimonio destruye tu comunión con Dios? Hola, adelante, amiga. Y luego Josefina. Buenas noches a todas. Buenas noches. Destruye eh, ¿en qué sentido la unión libre fuera del matrimonio destruye la comunión espiritual con Dios? Yo digo que en la falta de obediencia, Ujú. porque eso es lo que nos ha pedido Dios que hagamos. ¿Sí? La unión en matrimonio es un acto de obediencia, un sacramento. Entonces, si nosotros obviamos ese paso, estamos siendo desobedientes y ahí estamos destruyendo esa comunión espiritual con Dios. Exacto. Es elegir no obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Es elegir decir, matrimonio no es para mí. Es elegir vivir en contra de este mandamiento. No es caer en una tentación, es elegir a vivir contra la voluntad de Dios. Josefina, adelante. Sí, sí, una relación fuera de matrimonio, se rompe, ¿no? Esa comunión espiritual, ese propósito divino, como dijo la señora, esa desobediencia y desconfianza, ¿no? Porque Dios Ujú. estableció el matrimonio como una sola carne. En el momento en que tú te separas, ya tú estás desobedeciendo, ya tú estás eh, deteriorando ese compromiso, esa unidad, y ese impacto emocional que tú rompes inclusive emocional, psicológico, esa infidelidad, esa división, esa falta de base sólida y segura que es la comunión con el matrimonio, pero sobre todo la desobediencia con Dios, porque Dios estableció esto como norma, como principio, ¿no? Que el hombre y la mujer tienen relaciones para formar una familia, ¿no? Y Ujú. que eso constituye una relación fuera del matrimonio, una inmoralidad sexual fuera de la ley de Dios. Entonces, también estamos faltando a la unidad y al propósito de Dios Ujú. y a ese compromiso y seguridad que uno hace cuando establece y comienza una relación, una familia. Eh, Se pierde Ujú. todo lo que se ha construido, ¿no? Ese esfuerzo, esa dedicación, esa energía, todo esto se pierde cuando se destruye por una infidelidad o Ujú. fuera del Sí, matrimonio. sí, y vamos a hablar sobre eso más adelante en este curso, cuando se rompe un matrimonio.
Pero sí, estoy de acuerdo que am, cuando elegimos vivir afuera del matrimonio, estamos negando las bendiciones de Dios en el matrimonio, ¿cierto? Estamos negando su carácter también. Estamos diciendo que eres de verdad un Dios de amor. ¿Eres de verdad un Dios que me ha diseñado, que ha establecido el matrimonio? No lo creo, porque creo que lo que yo deseo es mejor. Entonces, elegir vivir afuera de la voluntad de Dios de esta forma es decir que no confío en lo que Dios desea para mí. Entonces, está destruyendo la relación con Dios. Anabel, adelante. También pienso yo que el hecho de que eh, la unión libre destruye el matrimonio es también, esto le da la consecuencia de la falta de sujeción, tanto para con Dios como para con el esposo, ¿no? Y Ujú, aparte de eso, la transgresión totalmente de la ley moral, la ujú, que Dios instituyó desde el inicio, ¿no es ujú. cierto? Claro, claro. Sí, eso es la segunda parte de esta pregunta, que también destruye tu relación personal con tu pareja, porque lo que deseamos para nuestros esposos, para las personas en nuestras vidas, es que conocen a Cristo. Queremos que ellos sean salvos, ¿cierto? Y si elegimos vivir en pecado con ellos, no estamos mostrándoles el camino, la verdad y la vida. Estamos diciendo que nuestro camino es mejor que Dios. Entonces, no estamos apoyando a ellos en su relación de Dios. Y la palabra habla sobre matrimonio cristiana, sobre como un hilo, un corde de tres hilos, ¿cierto? Al esposo, la esposa y Dios. Y este corde no se puede romper fácilmente porque Dios está en medio. Eso es lo que desea Dios. Entonces, el matrimonio es un acto de amor de Dios a nosotros. Entonces, amigas, considerando esta pregunta, podemos también considerar lo que dice la palabra de Dios sobre el sexto mandamiento, pero también en general. Entonces, aquí tengo algunos versículos. El primero es específicamente para esta pregunta. Hebreos 13:4 dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios, ¿cierto? ¿De verdad desea eso para nosotros Dios? No creo, no creo. El matrimonio no es lo que necesitamos. Estamos negando quién es Dios. También recordamos que es el pecado, ¿cierto? El pecado siempre nos separa de Dios, siempre. Por eso Dios nos invita cada día a confesar nuestros pecados para entender, para recibir el perdón y la reconciliación con Dios por Cristo. Isaías 59 dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. También Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado nos separa de Dios. Y si cuando vivimos en el mismo pecado o cuando elegimos vivir en un pecado, eso es grave porque estamos eligiendo vivir afuera de la voluntad de Dios. Entonces, por eso tengo este tema como una pregunta en su proyecto final. No para el sexto mandamiento, pero para todos los mandamientos. Pregunta número 9 dice, ¿crees que desobedecer los mandamientos de Dios afecta tu comunión especial con Él? ¿Afecta tus relaciones con los demás? Entonces, es un momento para ustedes reflexionar en cómo el pecado nos aparta de Dios. No, espero que nadie dice que si pecamos no tenemos la salvación, porque la salvación no es por obras, la salvación es por la fe. Pero la fe produce buenas obras en nosotros. Entonces,
cuando elegimos pecar, nos separa de Dios. Y ustedes tienen la oportunidad de reflexionar en esta pregunta con todos los mandamientos, ¿cierto? Reflexionar como Dios nos ama tanto y sus mandamientos no son reglas para nosotros porque Dios desea mandarnos, no. Es porque Dios nos ama y está diciendo, hija, te he creado, creé tu cuerpo. Yo sé que lo que es mejor para ustedes, tus emociones, todo, yo sé que necesitan en esta vida. Y el matrimonio es un don para ti. Sigue mi camino, sigue mi camino. Y nosotros en fe creemos que sí, Dios nos ama. Sí, Dios desea lo mejor para nosotros. Sí, este mandamiento es una luz a mi camino. Porque es Dios, es Dios. Entonces, amigas, vamos a terminar entonces con esta parte y vamos a irnos más adelante. Vamos ahorita a ver qué dice Dios sobre el matrimonio. Desea el matrimonio, sí, pero ¿qué es un matrimonio cristiano? Entonces, hay una pregunta aquí que es más de reflexión. No, no tienen que contestar, pero dice acá, ¿crees que la fidelidad, la intimidad, el respeto, la comunicación íntima son valores importantes dentro del matrimonio? Claro, claro. Bueno, claro, excelente, Iris. Claro que sí, cómo no, ¿cierto? Am, Podemos ver eso aún más podemos profundizarlo, puedo decir, con Efesios 5. Efesios 5, versículos 22 a 33, nos da una imagen del matrimonio cristiano. Entonces, vamos a leerlo y vamos a estudiarlo un poquito para entender lo que desea Dios en el matrimonio. Y prestamos atención, porque este texto muchas veces está usado de una forma equivocada. Entonces, queremos entenderlo bien, leyendo todo el contexto. Entonces, vamos a empezar, queridas. Estamos en Efesios 5, versículos 22 a 33. Voy a leerlo y luego lo vamos a conversar, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, sino santo, intachable. Sí mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Bueno, amigas, este texto está en Efesios. Entonces, Pablo está escribiendo a una congregación, la congregación de los Efesios. Y es la palabra de Dios, porque Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, aplica a nosotros también. En este texto, Pablo está hablando de muchos temas. Habla con los hijos también. En esta parte está enfocado en esposos y esposas. Empieza hablando a las esposas, diciendo, sométense a sus propios esposos como al Señor. Este texto, queridas amigas, cuando veremos este texto, veremos las palabras como al Señor. Sometemos al Señor. ¿Cómo se ve eso
en la vida actual? Bueno, analizando lo que hemos visto, amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Amamos a Dios porque deseamos amar a Dios. No vivimos bajo la ley, vivimos en la gracia. Entonces, amigas, cuando vemos este texto, no está diciendo esposas son esclavas. Esposas tienen que hacer cualquier cosa que tu esposo dice. Esposas existen nomás para servir a tu esposo como él desea. No. Está hablando sobre nuestra relación con Cristo y desea que nuestras relaciones con nuestros esposos reflejen el amor que tenemos para Cristo. Tiene mucho sentido. Amar a Cristo, amar a Dios con todo el corazón y también amar a sus prójimos. ¿Quién es el prójimo más cercano a nosotros? El esposo. Entonces, someternos al esposo, amando al esposo, es colocar sus necesidades más que nosotros. Es lo que hacemos muchas veces con los niños también, ¿cierto? Con los prójimos. Es lo que deseamos hacer, amar a ellos. Dice acá, ¿por qué el esposo es cabeza de su esposa? Y como Cristo es cabeza. Entonces, ¿qué es una cabeza en este contexto? Bueno, dice que Cristo es cabeza. Examinamos la vida de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Entregó su vida para salvarnos. Lavó los pies de los discípulos. Él vivió en humildad, en servicio. Entonces, la palabra cabeza no significa que el esposo es un rey que domina la casa y domina a la mujer. No, jamás. Está diciendo ser cabeza así como Cristo es cabeza. Es imitar a Cristo. Es dar su vida por su esposa, servir a la esposa también. Aquí podemos ver un amor mutuo que es increíble de verdad, porque está basado en ¿quién? En Cristo. Entonces, aquí podemos ver la comparación de un matrimonio a Cristo y la iglesia, ¿cierto? Am, También dice acá más abajo, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa. Dios nos ha dado todo. Y eso es lo que Dios desea de los esposos también, que entreguen todo para el bien de su esposa, de su familia. Am, También habla de cómo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y está diciendo casi lo mismo de nuevo, que deseamos amar a la otra persona y colocar sus necesidades más delante de nosotros, ¿cierto? Amar a ellos primero. Entonces, eso es, dice Pablo, un misterio profundo. Es un amor increíble, es un amor que solo Cristo nos puede mostrar en perfección, ¿cierto? Nosotros, los matrimonios aquí en este mundo, jamás podemos hacerlo perfectamente, pero deseamos, porque nuestro matrimonio refleja Dios, refleja su relación con nosotros. Y por eso queremos respetar este don que tenemos de Dios, que es una imagen de la relación de Dios con nosotros. Entonces, cuando leemos Efesios 5, notamos que, bueno, notamos algunas cosas. Que primero, en el matrimonio, el esposo y la esposa, recordamos que son iguales en valor, son iguales en dignidad, son hijos de Dios en un matrimonio cristiano. Pero también tienen papeles distintos en el matrimonio. Y está bien, porque son de Dios y Dios nos ama. Entonces tenemos el esposo como la cabeza como Cristo, es decir, que es un siervo líder. También podemos ver la esposa como un siervo apoyo. Los dos están sirviendo a otro, pero tenemos nuestros papeles distintos. Y tener distintas funciones no significa inferioridad, significa no más que Dios nos ha dado papeles distintos, como nos ha dado dones distintos también.
Entonces, aquí podemos ver el deseo de Dios para nuestros matrimonios. Voy a pausar. Preguntas, comentarios, dudas, amigas, sobre el deseo de Dios en el matrimonio. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Profesora, cuando una persona está casada, ¿verdad? Se casa por todo, este, y adultera, claro, ella la puede perdonar, pero si ha sido en varias oportunidades, ya ese matrimonio está roto, ¿verdad? Vamos a contestar esta pregunta, querida, en la siguiente parte de la lección. Vamos a hablar lo que Dios dice sobre el divorcio y ejemplos como lo has compartido. Entonces, si puede tener un poquito de paciencia, vamos a llegar allá. Ok. Está bien. ¿Alguien más? Bueno, queridas, como esposa, leo Efesios 5 y veo ley y evangelio. Primero veo la ley. Veo que, no he amado a mi esposo como debo. No he hecho lo que Dios desea en el matrimonio como Él desea. Entonces veo mi pecado en el espejo de la ley, pero también veo la gracia, porque veo en el matrimonio que es una reflexión de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces veo mi salvación en este texto también. Veo que Cristo, solo por él tenemos la gracia, su amor merecido. Entonces, es un momento lindo para reflexionar y también dar gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho y orar a que Dios ayúdame a ser una mejor esposa. Ayúdame. Y si no tengo esposo, Dios, ayúdame a respetar con mis palabras, con mis acciones, el don de matrimonio. Que muestro que este don es un regalo de Dios, incluso si yo no soy casada. Bueno, amigas, vamos adelante entonces, si no hay preguntas. Esta parte es algo, voy a hacer esta parte un poco rápida, pero es bueno resumir. Los elementos bíblicos indispensables en un matrimonio cristiano son cuatro. El primero es el pacto. Es un compromiso. Es un pacto que hacemos. Y es un pacto público, ¿cierto? No deseamos cubrir la bendición de Dios. Entonces es un pacto delante de Dios, porque el matrimonio es de Dios. También es un pacto delante al gobierno, porque Dios desea que respetamos al gobierno. Entonces desea que nosotros, en las formas de nuestros países, de una forma legal, casamos. No solamente en palabra, pero también en acción. Am, También el matrimonio, un elemento importante del matrimonio es el amor. Y eso no es un amor romántica, porque el amor romántica puede ir un día y regresar otro día, ¿cierto? Este es un amor que elegimos. Es un amor, es una actitud, es una acción, ¿cierto? Es un amor inmerecido lo que Dios ha mostrado para nosotros. Entonces, en mi matrimonio, un día puedo sentirme todos los sentimientos de amor, todo está lindo, perfecto. En el siguiente día, quizás algo pasa y no tengo esos sentimientos en el momento. Sigo en mi matrimonio, elijo amar a mi esposo. Es un amor inmerecido y podemos hacerlo solo en el Espíritu Santo, reflejando el amor de Dios. Entonces, no podemos decir, no amo a mi esposo nomás, entonces no debería divorciarse. No, el amor es algo que elegimos en nuestros matrimonios, como deseamos hacerlo con nuestros hijos también. El perdón también es importante en el matrimonio. Uy, sí o sí. Es lindo también tener la oportunidad de confesar el pecado y perdonar. Bueno, hay muchas oportunidades para decir, para hablar con mi esposo, por ejemplo, decir que, he fallado, perdóname.
Y Él puede decir, te perdono porque Cristo nos ha perdonado. Entonces, el perdón es tan importante en un matrimonio. Y bueno, también el sacrificio, que nosotros buscamos poner los intereses del otro por encima de los de nosotros. Es un sacrificio porque deseamos amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo. Entonces, amigas, esos son los elementos de un matrimonio cristiano. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el divorcio, porque es importante hablar sobre el divorcio. Entonces, vamos a analizar lo que dice Dios sobre un divorcio. Empiezo con una pregunta. ¿Le agrada a Dios el divorcio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Le agrada a Dios el divorcio? Andreina. Ya, profesora. Pienso que no, porque él ha dicho en su palabra que lo que Dios une, el hombre no podrá deshacerlo, ¿no? Pero pienso también que es relativo, Mm, porque también tiene que ver mucho las circunstancias en que estaría ese matrimonio o las razones que pudieran estar presentes para que ujú, se ocasione ese divorcio, porque ujú. Dios quiere por sobre todas las cosas que nosotros Ay, qué pena. y que esté. Eso es lo que pienso, profesor. Andreina, perdón, se cortó al final. Entonces, no sé si podría repetirlo, por favor, perdón. Ya, que yo pienso también que bueno, creo que voy a repetir desde el principio para que me venga la idea. Para recordar. Que a Dios no le agrada el divorcio Ujú, porque Él lo ha dicho en su palabra, ujú, pero también habría que ver en qué circunstancias o se ujú, encuentra ese matrimonio y cuáles son las razones por las que se tendría que ocasionar un ujú, divorcio, porque si hablamos de infidelidades, de violencia ujú, física, psicológica, emocional, pues Dios no quiere que nosotros estemos en una relación así. Él por sobre todas las cosas nos ama tanto y lo que desea es que seamos personas felices, pues mientras estemos aquí, y esa no va a ser su voluntad, que estemos sufriendo de ningún tipo de maltrato, si fuese las razones por las cuales se ocasionaría ese divorcio. Entonces ujú. pienso que es algo relativo. Excelente, muchas gracias por compartir, querida. Paola. Hola, profe. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que dijo Isabela. Pues no es del agrado de Dios, eso es lo que Él no nos pide que hagamos, Andreina, pero Andreina. Andreina, gracias. Pero bajo esas circunstancias, pues sí, o sea, eso no está bien. Y lo que dice Andreina, ¿no? Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo, ni Ujú. tengamos una vida miserable, ni nuestros hijos viendo el maltrato y todas esas circunstancias, ¿no? Amén. Entonces ahí ya tocaría mirar toda esa parte del por qué el divorcio. Ya, Exacto. Muy bien, queridos, excelente. Como es casi siempre en este curso, depende mucho en las circunstancias y la motivación, ¿cierto? De corazón. Vamos a verlo ahorita. ¿Le agrada a Dios el divorcio? Bueno, no, no le agrada Dios el divorcio, no. El matrimonio es un don de Dios. Y la Biblia muestra con claridad que Dios tiene sentimientos fuertes en contra del divorcio. Dice en su palabra en Malaquías 2:16, aborrece el divorcio. Entonces sabemos que no es lo que desea Dios. También podemos verlo en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, versículos 4 a 5. Jesús enseña, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino son uno solo ser.
Por tanto, lo que Dios ha unido, que no separe nadie. El divorcio siempre, amigas, tiene el pecado. Siempre involucra el pecado. No es el deseo de Dios, un divorcio. Pero Dios también aborrece otras cosas. Y también Dios, en su amor, nos ha dado ocasiones cuando permite el divorcio. Y eso es lo que vamos a examinar ahora. Dios permite el divorcio en algunas instancias. Recordamos que todas las personas casadas, todos los matrimonios, son un matrimonio de dos personas pecadoras. Y tristemente hay ocasiones en que el vínculo matrimonial se rompe y se rompe de manera que no puede ser restaurada. Y eso es por caso del pecado. Entonces, el divorcio simplemente hace público lo que ha pasado en privado, es decir, ha sido una acción o algo ha pasado que rompió el matrimonio y un divorcio es simplemente declarar lo que pasó, declarar lo que ya pasó, es decir, rompieron el vínculo de matrimonio. Entonces, ahora vamos a ver los dos casos que están en la palabra de Dios. El primero es el abandono. Entonces, podemos verlo aquí en 1 Corintios 7:15. Dice la palabra, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En este caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Es decir, queridas, si alguien en un matrimonio sale del matrimonio, si abandona la mujer o al hombre, si sale de la relación, Dios aquí dice que, bueno, por caso de abandonar a la otra persona, no están obligados a quedar en este matrimonio. Está quebrado. Ya ha rompido el matrimonio. Entonces, Dios dijo que no está obligado a mantener esa relación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, el abandono es un ejemplo en cuando Dios permite un divorcio. También analizamos que el abandono puede significar también el abuso. Porque el abuso también es abandonar su rol en la familia, su rol como esposo o esposa, es romper el matrimonio también. Entonces, quebrar el pacto matrimonial. Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, aquí podemos ver que Dios aborrece el divorcio, sí o sí, pero también, según este texto, Dios aborrece el alma del violento, es decir, lo que está haciendo violencia. También dice acá en Mateo 18, a cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que colgaron al cuello una piedra de molino y que lo hundieron en el fondo del mar. Está hablando sobre los niños, ¿cierto? Entonces, Dios nos ama y Dios desea que mantenemos al pacto de matrimonio, pero Dios también nos ama a nosotros mismos y a los niños también. Y si hay violencia, si hay abuso, Dios desea que separamos para nuestro bien también. Entonces, amigas, es importante saber eso y si quieren aprender más sobre este tema, hemos ofrecido una conferencia sobre el abuso y puedo compartir los enlaces sobre este tema si desean estudiar el tema más. Am, Eso es la primera razón por qué bajo Dios podemos tener un divorcio en caso de abandono. La segunda es, perdón, aquí está, la fornicación.
que Dios permite el divorcio en casos de infidelidad. Está en Mateo 19, versículo 9. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie a su mujer y se case con otra comete adulterio. Es decir, aquí que Dios está hablando sobre la fornicación, cuando hay infidelidad en un matrimonio. Dios también permite que separamos, que divorciamos en estos casos, porque es hacer público lo que ha hecho en privado, romper el pacto de matrimonio. Entonces, considerando eso, es importante recordar que Dios permite el divorcio en ciertos casos, pero no lo manda, no lo manda. Los esposos pueden reconciliarse. Sí o sí se pueden si los dos desean reconciliarse en Cristo. Entonces, Dios desea la reconciliación. A veces no es posible porque a veces hay una persona o los dos en la situación que no lo desea. Dios manda que perdonamos, sí o sí. Pero perdonar no significa quedar en una relación que ya ha sido, que ya ha sido rompido. Entonces, el perdón no siempre implica reconciliación. Podemos perdonar y también separar de casos complicados. Por ejemplo, si la persona, si no hay arrepentimiento, si no hay una disposición a cambiar, si hay una situación de violencia, si la confianza se ha destruido de manera que ya no se puede recuperar, la infidelidad de nuevo, ¿cierto? No hay un cambio. Todos esos son ejemplos en cuando la reconciliación no es posible. Voy a pausar allá. ¿Cuáles son sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, amigas, sobre este punto, sobre el divorcio? Y Iris, adelante, amiga. bueno, ese era el que yo le había preguntado, porque Ujú, está en un caso muy cerca de mi familia. ujú, Y bueno, eso quería preguntarle. Hubo infidelidad y de hecho se fue y está viviendo con esa persona, ujú, el esposo. ujú. Entonces, sí, 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 es recomendable que se divorcien. Claro, bueno, no voy a dar consejería sobre casos específicos porque mejor tener esta consejería de alguien que está cerca, que conoce todo el contexto. Pero hablando en general, si alguien abandona su familia y está con otra persona, y esta persona no desea arrepentirse, no desea regresar, ¿cómo van a reconciliar? ¿Cierto? Entonces, en este caso, el víctima o la víctima, en este caso, ha sido abandonado. Ya está rompido la relación. Y Y ya está sí, rota, claro. exacto. Entonces, un divorcio sería hacer público lo que ya ha hecho. Pero no voy a dar consejería específica porque no conozco las personas, ¿cierto? Estoy hablando en general. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o comentario? Bueno, entonces, ¿pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Es un tema súper, súper complicado muchas veces, ¿cierto? Bueno, lo vamos a ver, ¿cierto? Lo vamos a ver. 1 Corintios 7, versículo 10 a 11 dice, a los casados doy la siguiente orden, no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo.
Asimismo, como el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, aquí podemos ver el deseo de Dios que no separamos del esposo o de la esposa, ¿cierto? Que hacemos todo lo que podemos en el matrimonio. Entonces, Dios no desea el divorcio, no desea que separamos. Pero también la palabra dice lo que hemos visto antes, ¿cierto? En caso de abandono, en caso de infidelidad, muchas veces hay un o una víctima que no ha hecho el acto de romper la situación, a matrimonio, pero quedan, ¿cierto? Quedan con lo que, con, bueno, su pareja ha salido y ellos quedan. Entonces, aquí podemos considerar todos los textos de la palabra y pensar en qué pasa con alguien, por ejemplo, una mujer y su esposo ha salido, sale, y él no es cristiano, no desea reconciliarse. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Bueno, aquí la palabra es claro que nosotros no debemos separarnos nosotros, pero esta mujer no eligió separarse, no eligió ser abandonada. Ella no separó, a otra persona sí. Entonces, en esos casos es súper complicado y es lo mejor hablar bien con un pastor, o con un guía espiritual para manejar la situación también, porque Dios nos ama y para las víctimas, Dios no dice que no puedes ser casado si tú has sido abandonado. Dios nos dice que no puedes no puedes casarse de nuevo, perdón, no puedes casarse de nuevo si tú has sido víctima de abuso y no hay forma de reconciliar. Entonces, es importante analizar la situación con mucho amor y paciencia, mirando si hay posibilidad de reconciliación y si no, la persona o la persona que ha sido dejado en la situación pueden casarse de nuevo porque ellos no rompieron el matrimonio y han hecho todo lo que podrían hacer para reconciliar. Es un tema grande. ¿Cuáles son sus preguntas y sus comentarios, amigas? Bueno, si desean conversar más sobre este tema, porque es profundísimo, aquí estoy dando un resumen, pero si desean más información, les puedo mandar más información o podemos conversar más, hacer un estudio más profundo también. Hay muchos recursos en la palabra, basado en la palabra de Dios, hablando sobre distintos aspectos de este tema. Pero regresamos a lo que es el tema de esta lección, que Jesús obedeció al sexto mandamiento en nuestro lugar. Jesús es el novio perfecto que nos ama, que entregó su vida por nosotros, la iglesia. Entonces, podemos ver el pecado hoy en día en el matrimonio, en el mundo, en el divorcio, en toda esa cuestión, pero aún más fijamos nuestros ojos en Cristo, que nos restaura, que nos da nueva vida en Él. Entonces, quizás en las vidas de los estudiantes quienes estamos participando, quizás hay divorcio, quizás hay dolor, quizás hay, bueno, no quizás, imagino que cada uno de nosotros tenemos nuestros pasados, ¿cierto? Somos nueva creación en Cristo y descansamos en esta verdad. Y ahora caminamos en su luz, descansando en que su voluntad para nosotros es lo mejor para nosotros. También recordamos que el matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia, por eso queremos protegerlo. Y deseamos valorar el matrimonio. Está establecido por Dios, es un don.
Entonces, amigas, con eso, tienen la pregunta del proyecto final, que no es específico sobre el sexto mandamiento, am, les hace pensar en todos los mandamientos, ¿cierto? En la pregunta si elegimos desobedecer un mandamiento, ¿cómo nos separa de Dios? También cuando pecamos, ¿cómo nos separa de Dios? Para poder entender mejor su voluntad y cómo su voluntad nos guía en el camino de la luz. Bueno, amigas, con eso vamos a terminar. Si tienen preguntas o comentarios, si desean seguir conversando, voy a quedar después. Pero ahora vamos a terminar. Voy a compartir con ustedes la tarea para la siguiente lección y terminamos con una oración, queridos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que hoy nos ha enseñado tu voluntad sobre el matrimonio. Reconocemos que muchas veces hemos fallado en amar y honrar ese don tuyo, ya sea con nuestros pensamientos, palabras o acciones. Perdónanos por los momentos en que hemos quebrantado el sexto mandamiento y danos corazones arrepentidos, Señor. Gracias porque en Jesús encontramos perdón completo. En Jesús encontramos restauración. Él es el esposo perfecto que amó su iglesia, se entregó por ella. Ayúdanos a reflejar este mismo amor en nuestros matrimonios y en nuestras vidas, ya sea como casados o como solteros. Danos fuerza para mantenernos firmes en tu palabra, sabiduría para enfrentar las pruebas y paciencia para vivir en fidelidad. Y cuando caigamos, recuérdanos siempre que tu gracia es suficiente y tu perdón es seguro en Cristo. Am, Señor, guíanos en la nueva vida que tenemos. Guíanos en tu camino. Eres el camino, la verdad. En tu nombre oramos siempre. Amén, preciosas amigas. Muchas gracias por la atención y por las preguntas y la participación también. Una última pregunta y escúcheme. Todas las preguntas, ¿usted lo va a mandar en PDF o por las preguntas del proyecto final? Sí, sí, amiga. Ahorita estoy compartiendo las preguntas que corresponden a cada lección, pero próxima semana voy a enviar el documento completo, el documento Word y PDF. Ok, muchísimas gracias y bendiciones, que descansen. Abrazos, amiga. Dios le bendiga, querida pastora y Gracias, hermanas. profe. Muchas gracias. Chao. Abrazos, bendiciones, amigas.